tardes. Hoy vamos a descubrir el fascinante mundo de los circuitos eléctricos de una manera divertida y fácil de entender. Prepárense para una chispa de conocimiento que encenderá vuestra curiosidad. Empecemos. Se realizó una actividad con los estudiantes, la cual tiene como nombre Dinámica Hub. Esta es una actividad que está diseñada para trabajar la concentración y la atención selectiva de los estudiantes. Consiste en mencionar una serie de palabras relacionadas con un tema específico, en este caso de la física, en donde los estudiantes tenían que estar atentos. Cuando escucharan una palabra que no se relacionara con el tema específico, no debían decir nada. Pero si la palabra mencionada estaba relacionada con la física, los estudiantes debían de decir la palabra Hub. Por consiguiente, se proyectó a los estudiantes un video sobre el impacto del mal uso de la energía eléctrica, en donde se realizó una lluvia de ideas con los estudiantes para identificar sus conocimientos previos. Entonces, ya para dar inicio con el tema, se realizó una pregunta que se relaciona con situaciones de la vida cotidiana y la temática a ver, la cual son circuitos eléctricos. Dicha pregunta consistía en si alguna vez han tenido que resolver un problema en casa de un aparato eléctrico, como una linterna que no enciende, un cargador que no funciona. Entonces se les dio a conocer que la mejor solución para esta clase de problemas se puede entender si conocemos los elementos básicos de un circuito eléctrico, que ya vamos a ver a continuación. Para comenzar, vamos a hablar qué es un circuito eléctrico. Un circuito eléctrico es el conjunto de elementos eléctricos conectados entre sí, que nos permite generar, transportar y utilizar la energía eléctrica con la finalidad de transformarla a otro tipo de energía. Como tal, ejemplo, energías caloríficas por medio de una estufa, energía lumínica por medio de una bombilla o un foco, o la energía mecánica de un motor. En el esquema que podemos ver en la ilustración, vemos un interruptor que nos sirve para el encendido y el apagado. Encontramos el cable, que es el que hace el recorrido de la energía. Encontramos una pila eléctrica que tiene dos componentes, dos polos, uno positivo y uno negativo, y como tal la lámpara, que es la que nos indica si nuestro circuito eléctrico es funcionable. Tipos de circuitos eléctricos. Existen varios, entre ellos están circuitos eléctricos simples. Están formados por un conjunto de elementos o conductores que, si los conectamos de manera adecuada, nos permiten hacer funcionar las lámparas o una linterna o un motor eléctrico. En la ilustración nos muestra un generador, que es una pila que tiene un polo tanto positivo como negativo. Tiene el interruptor, que es el apagado y encendido, el conductor de la electricidad, que es el cable, y el aparato eléctrico, como tal el foco o el bombillo. Como tal, el recorrido eléctrico simple tiene un recorrido de electricidad en un circuito simple. Se inicia con la fuente de energía, la que pasa a través de los conectores para llevar a un receptor. ¿Qué va a hacer este receptor? Transformar la energía eléctrica en otro tipo de energía. Normalmente la energía lumínica y térmica en el caso de las ampolletas. Les voy a dar otro ejemplo de qué es un circuito eléctrico simple. Se caracteriza por tener un solo receptor, el cual puede ser una ampolleta o bombilla eléctrica. ¿Qué es una ampolleta, muchachos? Una ampolleta es un foco o una bombilla parecida a un bombillo. Entonces es más o menos eso. Es un timbre también o un motor eléctrico. A continuación revisaremos los principales elementos que posee el circuito eléctrico. Los principales elementos que posee el circuito eléctrico son el cable de energía, el interruptor, el bombillo y el generador. Ya les voy a hablar sobre el receptor. En el receptor encontramos que su función es recibir y transformar la energía eléctrica a otro tipo de energía, como la térmica, la lumínica, la cinética o la sonora. Ejemplo de ellos encontramos otra vez las ampolletas,
que es un foco o un bombillo, una clase de bombillo. Un timbre o un motor eléctrico son ejemplos de receptores. Siempre que veamos un receptor, entonces es un motor o un timbre. ¿Por qué? Porque nos indica cuando está ese flujo de energía. El interruptor también es un dispositivo que posee con su función interrumpir o permitir el paso de la electricidad. Un interruptor posee dos posiciones, tanto abierto como cerrado. En el abierto no deja pasar la energía, la electricidad, y en el cerrado sí deja pasar la electricidad como tal. Ya dependiendo de la manera en que se conectan los componentes de un circuito, estos pueden estar conectados en serie y en paralelo. Ahorita les voy a hablar sobre el circuito en serie. Al igual, vamos mirando la ilustración, que también hay un generador que está con el polo positivo y negativo, que es el generador, una pila. La electricidad, el conductor es el cable como tal, los receptores, que son los focos o los bombillos que les acabo de explicar, y el interruptor, que es el que nos indica el apagado y el encendido de nuestro circuito eléctrico. Listo, muchachos, entonces el circuito en serie, ¿qué nos quiere decir? Es un circuito en serie, la corriente eléctrica realizada por un recorrido por todos los elementos del circuito, por un único camino. Entonces, en un circuito en serie existe una sola trayectoria posible para la corriente eléctrica. Ya en el circuito de paralelo, ¿esto qué nos quiere decir? Que es un circuito en paralelo, se obtiene más de una trayectoria para que pues la corriente fluya. Bueno, esto es decir, un circuito en paralelo existen dos o más circuitos en diferentes. Además, si es este tipo de circuito nos conectamos a dos o más ampolletas, a más focos o bombillas, la luminosidad en cada una de ellas es la misma, la que alcanza una sola conectada al mismo circuito. Los componentes básicos de un circuito eléctrico tienen como resistencias, componentes que se oponen al flujo de corriente eléctrica, las fuentes de energía, que es el corazón del circuito, el cual proporciona la fuerza necesaria para que los electrones se muevan a través del circuito, y los interruptores, los componentes que controlan el flujo de corriente en el circuito, abre o cierra el camino por donde viajan los electrones y permiten que el circuito esté activo o inactivo. En este caso es el que nos permite el encendido y el apagado de nuestros circuitos eléctricos. Listo, muchachos, ya entonces los dejo con las demás docentes en las actividades. Espero tengan bonito día y feliz día. Hola, buenas tardes. Como pudieron observar en las imágenes que les compartimos con MINCIPA, son imágenes de la Feria de Ciencias que realizamos en el colegio donde yo trabajo. Entonces, como ustedes pudieron observar, hicieron un robot Wall-E. El robot funcionaba gracias a los circuitos eléctricos y era totalmente funcional. El robot se movía, tenía parlantes y se encendían los parlantes y sonaba pues la música que le pusieran. El siguiente experimento que ustedes vieron es una maqueta del colegio, y lo que hizo el estudiante fue, mediante circuitos eléctricos, ponerle luz a toda la maqueta. Pues ya como el compañero Juan Diego les explicó de qué se tratan los circuitos eléctricos, y pues como pueden observar, los circuitos eléctricos que vimos en las imágenes son circuitos eléctricos cerrados. ¿Por qué? Porque al tener, todos están conectados, ¿sí? Ustedes tienen una conexión, pero al momento de encenderlos no es directamente cuando se pegan a la pila. Solo uno es, bueno, tenemos dos ejemplos, que es también está la imagen del ventilador, el ventilador casero. Ese sí es un circuito abierto porque apenas se unen los cables a la pila, el ventilador funciona. Y ya los otros dos son circuitos cerrados porque es mediante un interruptor
y este interruptor es el que le da la orden de encender o apagar. Espero que les haya gustado las imágenes. Les compartí un poquito de los experimentos de la Feria de Ciencia. Muchas gracias.